Un hombre que tiene una visión de varias culturas y eso le ha permitido entender y leer la personalidad de la gente con la que trabaja. Inteligente, decidido y muy audaz, poco a poco se fue abriendo camino hasta llegar a la máxima categoría. Aunque ha tenido ciertos buenos resultados, no son justo esos los que lo hicieron destacar. Bienvenidos a los Expedientes F1. No olviden dejarnos su like, suscribirse y recomendarnos. Esto es El Gran Circo. Otmar Szafnauer nació el 13 de agosto de 1964 en Semlak, Rumania. Su padre era estadounidense con ascendencia alemana y su madre rumana. Cuando apenas tenía 7 años, su familia se mudó a la ciudad de Detroit, Estados Unidos. Sus estudios, desde luego, los realizó allá. En 1982, cuando tenía 18 años, se corrió el Gran Premio del Este de los Estados Unidos, también conocido como Gran Premio de Detroit, que se corrió desde ese año y hasta 1988. Pues en ese 1982, Otmar fue testigo por primera vez de una carrera de la Fórmula 1 y desde ese momento quedó completamente ligado al automovilismo. Estudió la licenciatura de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Estatal de Wayne. Más tarde hizo una maestría en Negocios y Finanzas en la Universidad de Detroit. En 1986 comenzó a trabajar para la Ford Motor Company, pero siempre tuvo el deseo de probarse como piloto. Así que al mismo tiempo, el dinero que obtenía gracias a su trabajo en Ford lo invirtió en la academia de Jim Russell Racing Driver School, y así arrancó su carrera como piloto. En 1991 corrió en la Fórmula Ford, pero en Indianápolis tuvo un accidente muy fuerte donde destrozó el auto. Y a partir de ese momento, su carrera en el mundo motor cambió de dirección. Ahora estaba decidido, aprovecharía sus conocimientos y estudios para enfocarlos de una forma distinta. Ahora ya no como piloto, sino en la parte estratégica y empresarial. La primera oportunidad la recibió dentro de la misma Ford. En 1993 se unió a la división de carreras como jefe del programa de carreras y participaban en NASCAR y también en la IndyCar. Pero en 1998, después de 12 años de colaborar con Ford, decidió marcharse para convertirse en director de operaciones para el equipo British American Racing en la Fórmula 1, con quienes trabajó durante 3 años. Después de eso, recibió una oportunidad en Jaguar Racing. Sin embargo, esta relación fue efímera. Su participación fue muy breve y poco exitosa. De vuelta entonces al equipo British American Racing, que para ese entonces ya era BAR Honda. Entonces fue contratado como vicepresidente de Honda Racing Development para preparar el regreso de Honda a la máxima categoría. En 2006, ahora el equipo era Honda Racing F1 Team, y Szafnauer continuó en su puesto hasta el 2008, cuando de nuevo Honda, que ya tiene su expediente F1, se retiró de la Fórmula 1 debido a la crisis económica que afectó a muchos países. Otmar Szafnauer se quedó sin trabajo, pero su espíritu creativo y resistente lo llevaron a crear la aplicación SoftPower, que es una app creada inicialmente para iPhone que te permite ver la telemetría de la Fórmula 1. Esta creación, lograda en 2009, es un gran aporte en la actualidad, porque se puede decir que cualquier sitio que ocupe esta información está basada en la idea de Szafnauer. A finales del 2009 se unió al equipo de Force India como jefe de operaciones, y la misión no era nada sencilla. Force India era la segunda escudería con menos presupuesto en toda la parrilla. Por lo tanto, todos los recursos con los que contaban debían ser invertidos de una forma muy inteligente y sin despilfarros. Y a decir verdad, Szafnauer se caracterizó precisamente por gestionar muy bien a los equipos, a pesar de los bajos presupuestos. A partir de aquí, comenzaremos a compartirles algunos extractos de una entrevista que le realizaron a finales de 2024. Cuando yo comencé, dijo, éramos 280 personas. Cuando me fui éramos 408. A todos les contraté personalmente. A uno de los primeros que contraté fue Andrew Green, y juntos nos dimos a la tarea de crear ciertas áreas que un equipo de Fórmula 1 debe tener y no las teníamos. Así que comenzamos poco a poco, pero claro, ¿cómo llevas a la gente de Red Bull u otros equipos a Force India? Suena improbable, ¿no?
Pues creas un ambiente de trabajo ideal. Así la gente podrá decir, sí, con ese ambiente sí lo hago. No teníamos los recursos, por lo tanto, teníamos que improvisar. No podíamos pagar los bancos de trabajo para que los técnicos pudieran hacer el laminado de partes. Vayamos a Costco. Conseguimos bancos de trabajo muy buenos por 10 veces menos su valor. Cuando Lawrence Stroll llegó, porque quería que su hijo corriera ahí, no podía creer el rendimiento que teníamos con las condiciones en las que trabajábamos. Simplemente no lo podía creer. Hay un dicho en la Fórmula 1 que dice, el dinero no compra el éxito, pero sin dinero no podrás tener éxito. Y Lawrence puso mucho dinero para la infraestructura, la investigación, el túnel de viento, nueva fábrica, un edificio nuevo, el desarrollo de los motores, buenos ingenieros, pilotos, etc. Están Fernando Alonso, que es muy bueno, y Lance, que es muy capaz, y lo sé. ¡Bullshit! Ahora llegará Adrian Newey, así que definitivamente Lawrence lo ha puesto todo y quiere ganar. Hará todo lo que se necesite porque a él no le gusta llegar en segundo lugar en nada. Siempre busca ser el mejor. En la época de Force India se rumorea que tuviste que pagar los salarios de tu equipo. Sí, lo hice 2 veces y no me arrepiento de ello. Hubo ocasiones en que no teníamos dinero. Por ejemplo, normalmente la FIA te paga los miércoles, pero tú debes pagar la nómina el viernes anterior. Y comprendo la necesidad de la gente, no puedes obviarla. Además, sabía que estaba bien porque el equipo respondía. Había espíritu, camaradería, veíamos el uno por el otro. Éramos 408, mientras otros equipos tenían 13,400 personas y no tenían un tope salarial. Nosotros teníamos un pequeño presupuesto de 90 millones, los otros 250 millones. Y sí, todo eso está muy bien dicho por Otmar Szafnauer, pero debemos recordar también que cuando Vijay Mallya era dueño aún de Force India y la crisis financiera se les vino encima, Sergio Checo Pérez, piloto de la escudería, fue quien denunció que al equipo se le estaba dejando de pagar y puso también de su bolsillo para que la empresa no desapareciera. Eso permitió que Lawrence Stroll pudiera comprar el equipo, pero meses más tarde, Szafnauer declaró que ya quería a Vettel antes de que terminara su contrato con Ferrari y dijo además lo siguiente: nuestra esperanza es que Vettel nos enseñe cómo ganar 4 títulos, como ya lo ha logrado. Desde luego, gracias a su experiencia podremos mejorar. Pero Szafnauer no recuerda que lo que Checo hizo en aquel entonces provocó la admiración de mucha gente. Y al final, cuando llegó Sebastian Vettel, a pesar de que Otmar le había garantizado a Checo su lugar en Aston Martin y le había dicho que confiaban en él y que tenía un contrato hasta el 2022, el piloto mexicano fue despedido apenas unos días después. Y le preguntan luego más adelante en la entrevista, ¿y qué diferencias hubo entre Racing Point y Aston Martin? Porque el ambiente anteriormente era de absoluta cordialidad. ¿Qué pasó? En Racing Point teníamos un desempeño decente y cuando Lawrence Stroll adquirió al equipo, quería que tuviéramos éxito, pero quería que fuera muy pronto. Y las cosas iban bien, pero puso a Mike Crack a asumir cargos que yo tenía y siempre he dicho que en la iglesia no puede haber 2 papas. Me hubiera encantado continuar, pero Mike tomó la mayoría de mis responsabilidades y me costó trabajo enfrentarlo, así que lo mejor para mí era tomar otro camino en ese momento y marcharme a Alpine. A su salida, Lawrence Stroll declaró: Szafnauer es un muy buen gestor, lo hizo con Force India y luego con Racing Point, pero esos eran equipos pequeños. Ahora con Aston Martin las cosas son distintas. Este es un equipo que ha crecido mucho y quizá él no sabe gestionar un equipo tan grande. Para 2022 llegó a Alpine F1 Team y cuenta Szafnauer: cuando llegué a Alpine, las cosas se complicaron desde el principio. No tuve el control en todo el equipo. Los reportes y estadísticas no me llegaban a mí, se iban directamente a Francia. Los departamentos de finanzas, de comunicación y marketing hicieron lo mismo. De inmediato supe que eso no iba a resultar bien. Y no fueron las condiciones bajo las cuales me contraté. Hice todo cuanto estuvo en mis manos, pero siempre supe que iba a ser complicado. Y en cuanto a la contratación de Oscar Piastri, lo mismo.
Yo no tuve nada que ver con que no se le contratara adecuadamente. Ese error de contratación ocurrió en noviembre y yo comencé a trabajar para ellos hasta marzo. Desde luego, Oscar Piastri fue piloto de la Academia de Alpine y cuando terminó su carrera como piloto de Fórmula 2, se especificaba que podía ser contratado para correr con la escudería en Fórmula 1. Esa ventana duraba hasta noviembre e insisto, yo llegué en marzo. Pero como los departamentos no me reportaban directamente a mí, pasaban cosas que yo no sabía. Así fue como anunciaron que yo fui el responsable de esa no contratación con Piastri. Publicaron una declaración con mi fotografía diciendo que yo estuve a cargo. Desde luego no fui consultado y lo sé porque quien fue la encargada de poner la foto trabajó para mí desde Force India. Obvio, le pregunté, pero si sabes cómo son las cosas, ¿por qué no me dijiste? Lo siento, pero me dijeron que hiciera eso. Me sentí muy mal, pero eso hizo que me diera cuenta que había personas en Alpine con las que no podía confiar y que no querían que trabajara ahí. La razón por la que decidí quedarme y continuar fue porque creí que a pesar de ello podía hacer la diferencia. Recuerdo que en Ford había un dicho que era: en Ford no hacemos carros, hacemos carreras. Y de eso me preocupé, de reunir un equipo que tuviera cualidades para hacer ese tipo de cosas. Evidentemente no funcionó y tiempo después estaba fuera de la escudería. Cuando yo salí, estábamos terceros o cuartos. Hoy están sextos o séptimos y yo pretendía llevarlos a la tercera posición, que era el acuerdo al que había llegado en mi contratación. Mi salida fue anunciada más o menos a la hora del almuerzo. A mí me lo habían avisado una semana antes. Y claro que no se siente bien, pero así son las cosas. Alguien de recursos humanos me hizo una videollamada por Zoom y así fue como me enteré. Algo en lo que no cedí fue que me sugirieron hacer cambios en la cultura corporativa, prescindir de quien fuera necesario en cualquier situación. Y me dije, no puedo despedir a nadie porque hace bien su trabajo, eso no va conmigo. La verdad, no iba a hacerlo y en parte fue lo que provocó mi salida. Fue un experimento que se salió por completo de control. Y bueno, sí, hasta aquí todo lo dicho por Szafnauer suena muy bien, pero la forma en la que constantemente justificó los errores de la escudería e inferir que los pilotos eran los responsables, además de la muy poco ética forma en la que jugaba con la prensa diciendo que aún no decidían si su segundo piloto iba a ser Fernando Alonso u Oscar Piastri, honestamente lo colocan en una posición donde su enorme interés por ser leal, honesto y sensible deja mucho que desear. Al final, ambos pilotos se marcharon de Alpine, dejándolo en ridículo y con un asunto legal que llevaron hasta el final, donde lo perdieron todo. Finalmente, el 28 de julio del 2023, la directiva de Alpine anunció que dejaría su cargo luego del Gran Premio de Bélgica. Y Szafnauer agrega al final de su entrevista: pero aún me siento con la habilidad de crear un muy buen equipo y hacerlo competitivo. ¿Entonces tu trabajo aún no ha terminado? Uno nunca sabe. Hay 10 equipos en la parrilla y próximamente 11. Y la Fórmula 1 nunca se está quieta. Así que me gustaría crear el equipo ideal. Llegamos al final de otro de los expedientes F1. Ojalá que lo hayan disfrutado. No olviden dejarnos su like, suscribirse y recomendarnos. Nos vemos muy pronto. Esto es El Gran Circo.